Bendiciones, sean todos bienvenidos a esta familia Ministerio Camino Eterno, una familia fundamentada en la verdad y como bien saben, la verdad es Jesucristo. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre congregar. Muchas preguntas surgen sobre congrego o no congrego o dónde debo congregar. Y sobre todo las redes sociales. ¿Es una manera de congregarnos? Muy buena pregunta que se me ha dado el día de ayer. Una hermana había comentado que una pastora, sabemos que el pastorado femenino no existe bíblicamente, esta pseudo pastora dijo que tener una reunión online no es la manera correcta de estudiar las escrituras. En otras palabras, lo que se rumora mucho es que las reuniones online es pecado, no está bajo la autoridad y la aprobación del Señor. Que entienden estas personas que congregar simple y llanamente es estar dentro de un templo, bajo un techo y 4 paredes. Entonces allí tú estás congregando. Y aparentemente esto suena bastante razonable al día de hoy, pero la realidad es otra. Por definición, congregar es agrupar, reunir un número X de personas con un fin determinado. En el caso eclesiástico, la adoración al Señor y el estudio de la palabra. Así que ahí cumpliría lo que es congregar. ¿Hay un número estimado? Absolutamente no. Si hay 2 personas hablando de la palabra de Dios, están congregando, están congregados ante la presencia de Dios. Ya las mismas escrituras nos enseñan que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Así que no hay un número determinado. Y esto anula completamente la enseñanza de muchos falsos pastores que afirman que cuanto más grande es el templo y mayor audiencia es mayor bendición, mayor aprobación de Dios. Esto no tiene nada que ver. Dios ya nos enseñó en su palabra que si hay 2 o 3 en su nombre, Él está ahí con ellos. Bien, entonces teniendo en claro la definición de qué es congregar, qué pasa con las redes sociales y qué pasa con las iglesias. Afirmar que es pecado tener una reunión online es bastante exagerado y muy mal comprendido a nuestros tiempos. Si bien vemos un poco la historia, vamos a darnos cuenta de que Pablo envía cartas a muchas iglesias. Y esas cartas están hoy lo que llamamos Biblia, el Nuevo Testamento. Si Pablo tuviera Facebook en aquella época, esas cartas serían estudios bíblicos por Facebook. Así que vemos que no se trata de obligatoriamente estar en el mismo lugar, sino más bien de recibir la enseñanza. Hoy leemos la carta del apóstol Pablo y él no está con nosotros, pero sabemos que sus palabras son inspiración de Dios, por eso lo leemos. Sabemos que proviene de un maestro, de un siervo de Dios, por eso lo leemos y confiamos en que lo que allí encontramos viene de parte de Dios. Así que en primer punto tenemos que ver y analizar quién es la persona que nos predica. Esto es tanto online como dentro de un templo. Debemos analizar quién es la persona que nos está enseñando, si es un varón de Dios o es un lobo disfrazado de oveja. Dicho esto y aclarado, vamos a lo que es una congregación, para qué existe y por qué es necesario. La congregación fundamentalmente es para 2 cosas. Número 1, el estudio de la palabra. Nosotros vamos para aprender a discernir mejor las escrituras, como un niño va al colegio para aprender sumar 2 más 2. Y una vez que lo aprendió, él puede hacer exámenes matemáticos por su cuenta, ¿sí o no? Porque ya aprendió, no vuelve a aprender lo ya aprendido. En este caso, ¿qué quiero decir? Que tú puedes ir a una congregación
y aprender la palabra de Dios. Y si llega a un punto donde ese pastor se le terminó el conocimiento y empieza año tras año a dar vuelta en lo mismo y tú tienes un anhelo por seguir aprendiendo, bien puedes buscar otro maestro, puedes buscar otro pastor. Lo puedes encontrar en otra congregación o lo puedes encontrar online. Pero, siempre debes fijarte que la doctrina sea de Dios. La doctrina tiene que venir de Cristo, no de hombre, no de interpretación humana, sino solamente de Dios. Dicho esto, tú puedes ir aprendiendo más y más. ¿Y va a llegar un momento en que puedas superar al maestro? Claro que sí. Claro que sí. Al maestro terrenal. Nadie va a superar al maestro de maestros, a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, congregamos para aprender doctrina, para aprender la palabra de Dios. Punto 1. Punto 2. Congregamos para tener unidad con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para tener unidad con los hermanos, para aprender de sus experiencias y de sus testimonios, para cuando tú te sientas débil en la fe, puedas tú ir y buscar consejo en aquellos que ya han pasado por esa experiencia, que tienen madurez espiritual y que te pueden dar palabras de aliento, consejos, ayuda, etc. Por eso congregamos, por la unidad con los hermanos, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Si bien podemos adorar a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros hogares, lo cual debe ser cada día, congregar en un lugar con muchos hermanos, el ambiente es diferente, no lo podemos negar. Hay cierta felicidad, cierto gozo espiritual al congregar con nuestros hermanos en la fe. Sean todos bienvenidos a este live. Que Dios los bendiga grandemente. Entonces, congregamos para aprender doctrina, congregamos para tener comunión con los hermanos y de esa manera seguir avanzando en la fe y en la madurez espiritual. Dicho esto, hay personas que no pueden congregar por distancia, porque viven en un pueblo pequeño y lamentablemente, y es la verdad, hay congregaciones que no enseñan doctrina de Cristo, más bien enseñan herejías. Hay personas que están postradas en una cama y no pueden asistir a un lugar. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, gracias a Dios tenemos la tecnología, tenemos la posibilidad de llevar la doctrina de Jesucristo a sus hogares a pesar de la enorme distancia que poseemos. Y un claro ejemplo de eso es lo que estamos haciendo aquí en este preciso momento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios y muchas personas están conectadas de diferentes puntos del país o fuera de él. Y esto es un avance tecnológico que lo usamos para evangelizar. Así que, ¿sería pecado escuchar una enseñanza a través de las redes sociales? Por supuesto que no. Pecado sería si aprendemos herejía. Pero si estamos aprendiendo la palabra de Dios, si estamos entrando en tus hogares con el Evangelio de Jesucristo a pesar de la distancia, ¿cómo puede ser eso pecado? Así que una persona te diga, mira, tú no puedes participar en una reunión online porque estás en pecado, esa persona no conoce a Cristo, no conoce el Evangelio, no conoce los principios básicos de predicar y lo más seguro, solo quiera manipular. ¿Por qué? Porque si se vacían los templos, no llegan las ofrendas, no llegan los diezmos y el templo no se puede mantener. Entonces, la preocupación es tan grande dentro de este monopolio de la fe, donde se apoderan y son los únicos dueños de la verdad, los únicos dueños de la Biblia y no permiten que otros maestros enseñen fuera de su templo. Entonces ellos se preocupan porque se está vaciando el templo. No debería vaciarse los templos, claro que no, pero está ocurriendo. Y yo como pastor, en lugar de condenar a las personas que asisten a una reunión online, debería preguntarme por qué están asistiendo a esas reuniones. ¿Por qué han dejado de congregar físicamente para congregarse online, en un en vivo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa debería ser la reacción de cualquier pastor, cualquier siervo de Dios que se pregunte qué está ocurriendo.
y no andar apuntando con los dedos y decir esto es pecado, aquello es pecado, no lo hagas, porque lo único que está haciendo es forzar la idea en el oyente de que algo anda mal. Y cuando un pastor te prohíbe oír la voz de otro maestro, sí, algo anda mal. Porque si el pastor está enseñando doctrina de Cristo, no tiene por qué temer. Si el pastor entiende que la iglesia no le pertenece a él, sino que le pertenece a Cristo, y Cristo quiere llevar a esa ovejita a escuchar a otro lado para que siga madurando en su fe, creciendo y preparándose como posible ministro el día de mañana, que si se queda donde está no va a crecer. El pastor eso lo va a entender. ¿Por qué? Porque la iglesia no le pertenece a él. La oveja no le pertenece a él. Pertenecemos a Dios. Somos un mismo cuerpo. Somos hermanos en la fe. Entonces, cuando un pastor empieza a ver pecado donde no hay y a manipularte y decirte no hagas esto, no escuches aquella voz, no observes lo otro, algo está mal con ese pastor. Así y llanamente. Recordemos, Pablo enviaba cartas a diferentes iglesias, él estando en sus prisiones, lo que hoy llamaríamos un estudio bíblico a través de las redes sociales. Aquí, por ejemplo, en la página El Predicador, la voz que clama en el desierto, hace 2 años y medio que estamos publicando estudios de nivel académico avanzado para que tú tengas crecimiento y te puedas formar como ministro. Y estas enseñanzas en muchas iglesias no son gratis. Aunque tú seas miembro, te hacen pagar materiales, te hacen pagar una inscripción y ahí tú aprendes cómo ser un ministro de Dios. Y en la mayoría de las veces te enseñan mal. No enseñan de la manera correcta, porque son personas que están más preocupadas en vender sus libros, no enseñarte Biblia. Pero, sacando a un lado a los falsos ministros y dejemos a las iglesias de sana doctrina, aún así un seminario tiene un costo. Tienes que pagar un material. Tienes que ocupar tu tiempo, tienes que asistir al lugar, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí en la página del Predicador tiene las enseñanzas guiadas por el Espíritu Santo y es totalmente gratis, no tienes que pagar ningún material. Y esto incomoda a los pastores. Y con el pasar del tiempo, si tú te pones a estudiar, tú empiezas a obtener mayor conocimiento. Incluso llegas a superar al pastor local. Y esto al pastor no le gusta. Otras cosas que se hacen muy mal es que si tú quieres ser pastor de esta denominación, tienes que estar de acuerdo 100% con tu pastor. Predicar igual que él, pensar igual que él, vestir igual que él. Nosotros no somos fotocopias de nadie. Somos cuerpo de Cristo y tenemos una personalidad, tenemos un carácter, una forma de enseñar, una manera de administrar las cosas. No somos copia de nadie. Y eso está muy mal. Enseñar eso está malísimo. El pastor debe enseñarte la doctrina de Cristo. Y tú, con el don y el talento que Dios te dio, vas a ir a desenvolverte de la manera que a ti o de la manera como tú eres, no siendo tú una copia de tu pastor. Así que en conclusión podemos decir, ¿necesitamos congregarnos? Sí, es lo que ordena las Escrituras, no como un mandamiento que si tú no lo haces estás en pecado y por tanto pierdes tu salvación. A eso es lo que quiero llegar. No es eso. Yo no congrego para ser salvo. Yo congrego porque soy salvo, porque creí en Jesucristo y quiero aprender más de Él. Y yo entiendo que desde mi casa hay cosas de la Biblia que no la voy a entender. Voy a la iglesia para aprender. Y voy a la iglesia para alabar y adorar al Señor en armonía con mis hermanos, para estar en comunión con mis hermanos. Pero hay otro punto aquí. No todos los que están ahí son hermanos. Recordemos que está la cizaña y está el trigo y ellos están juntos en el mismo lugar. Así que debemos aprender a identificar quién es oveja, quién es el lobo. Porque nunca falta aquel hermano que te pide un dinerito, tú le prestas y nunca más ves ese hermano, nunca más ves ese dinero. Debemos ser sabios. Debemos aprender a ver bien y discernir bien
quiénes son los que congregan ahí. Pero en cuanto a los que sí son hermanos de la fe, que tienen humildad en su corazón, que buscan servir a Dios, con ellos nos juntamos y nos reunimos y aprendemos juntos. Y nos exhortamos juntos, nos consolamos juntos. Para eso es la congregación. Pero el hecho que tú no puedas congregar no significa que tú estás mal delante de Dios. No significa que tú estás en pecado. Mucho menos que vas a perder tu salvación, porque tu salvación no depende de un templo, no depende de techos, porque Dios no está encerrado en cuatro paredes. Dios es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Él no está encerrado en cuatro paredes. Ni siquiera el pastor que está ahí no es el dueño de la verdad. No es el superungido. No es el elegido de Dios como te cuentan. El hombre que está ahí parado es un pastor. Es un ministro de las verdades de Dios. Es una persona que simplemente debe expresar la verdad de Jesucristo, no su propia verdad. Es un maestro. Como cuando tú vas a la escuela. El maestro te enseña la materia la cual él está capacitado para enseñar. Lo que él no está capacitado para enseñar no lo va a hacer. Nada más. La congregación es para ir a aprender la palabra de Dios y adorar a Dios junto con los hermanos. Para fortalecernos en la fe. Cuando estoy mal, cuando estoy débil, pregunto a mis hermanos que tienen más experiencia que yo cómo puedo lidiar con mi situación. Y así cuando yo aprenda y sea maduro en la fe, también pueda ayudar a otros hermanos que van llegando. Eso es la armonía. Es bello que los hermanos estén juntos. Pero no significa que si no puedas congregar, estás en pecado o en rebeldía, como muchos dicen. Porque si fuera así, quiero que pienses en esto. Usemos el sentido común. Si fuera pecado no congregar, ¿por qué la mayoría de las iglesias hoy en día, en sus cultos generales, ya están transmitiendo en vivo? Puedes ver las reuniones general en vivo desde tu hogar. Si es pecado no congregarte, ¿para qué transmites en vivo? ¿Sí o no? Ahí está la falacia. Si es pecado no congregarte, entonces ¿por qué el pastor recibe ofrendas de personas que solamente asisten a sus predicaciones de manera online y quizás nunca pisaron la congregación? Pero cada mes envía su diezmo, cada mes envía su ofrenda. ¿Por qué las acepta si nunca pisó el templo? Hay preguntas, hermanos, que debemos realizar. El problema está cuando escuchamos todo y no analizamos nada. No hacemos las preguntas correctas. Entonces, ¿es pecado no congregarme en una iglesia? No, no es pecado. Pecado es no obedecer a Dios en cuanto a la santidad, no en cuanto a recomendaciones que te van a servir a ti para crecer como hijo de Dios. El no dejes de congregar es una recomendación, un principio bíblico, un principio espiritual para que tú no decaigas en la fe, porque es muy difícil andar solo en esta vida. Es muy difícil. Hay momentos que tú no quieres orar. Hay momentos que las circunstancias de la vida son tan pesadas que si tú no tienes dónde apoyarte, tú solo no vas a poder. Y más aún cuando eres nuevo en la fe. No tienes las herramientas espirituales para poder salir a flote por ti mismo. No tienes el conocimiento para depender de Dios. Tú puedes ver que hay personas incluso de 5 años congregando, 10 años congregando y no sabe orar. No sabe orar. Tiene un problema y no es capaz de orar él con el Señor y tener su fe y su confianza en el Señor y en su palabra. No lo sabe. Tienen que agarrar el teléfono y decir, pastor, no digo que está mal, pero ya hace 10 años que congregás. Deberías aprender a salir solo con Dios de tu situación. No eres un cristiano nuevo, no tienes un año congregando. Entonces ahí vemos que puede haber personas que estén congregando en un templo, pero no estar aprendiendo absolutamente nada.
Están yendo por años a congregarse en un lugar y no aprenden absolutamente nada. Hay personas que pueden estar incluso cantando en un altar, a lo que le llaman altar, pero no es altar realmente, es un escenario, es la verdad. Y no tienen comunión con Dios. Puedes ir todos los domingos y no tiene una verdadera comunión con Dios. Y hay personas que pueden asistir a una congregación una vez por mes, por motivos médicos, motivos de transporte, distancia, salud, lo que fuera. Puede ir una vez al mes y tiene más comunión con Dios que aquel que va todos los domingos. Hay muchas variantes, pero todo se resume en una sola cosa: obedecer a Dios. No en consejos, sino en aquello que es para santidad, que ya no es un consejo, es un mandato: ser santos porque yo soy santo. Y si tú vives en santidad, obedeces a Dios, lo que tú aprendes lo pones por obra. Congregar, no cambia nada en tu situación espiritual. Cambia en tu relación con los demás, pero tu relación con Dios se mantiene firme. O tú vas a ir a todos los domingos y porque vas todos los domingos ya tienes una buena relación con Dios. No, porque todo va a depender de la obediencia a la palabra. Así que es bueno congregar, no dejemos de congregar en una buena iglesia con un buen pastor que enseñe sana doctrina. No dejes de congregar, no pongas excusa. Pero si no puedes congregar o deseas aprender más porque tu pastor tiene un límite y quieres aprender online, por ejemplo, aquí o con otros pastores, está bien, no estás en pecado. Porque congregar es simplemente reunir un grupo de personas con un solo fin. Y los que hacemos live tenemos un fin: enseñar la palabra de Dios. Tan simple como eso. Entonces, no te dejes engañar, no te dejes manipular. ¿Sí? Congregar es bueno para la madurez espiritual. Pero si no puedes congregar en una iglesia y lo único que te queda es aprender de manera online, está bien. Te vas a perder un par de cosas: la comunión con los hermanos, la alabanza con los hermanos, tener con quién conversar. Pero al menos vas a estar recibiendo de manera online la palabra de Dios y estarás aprendiendo. Después de ahí siempre va a depender de ti. Tu comunión con Dios es personal. Lo que tú decidas hacer en tu hogar es personal. Y no te olvides que Dios sabe todos tus pensamientos y conoce tu corazón. Si tú no quieres congregar en una iglesia por rebeldía, Dios conoce tu corazón. Si tú no puedes congregar por diversos motivos razonables, Dios conoce tu corazón. Esa es la diferencia, nada más. Nada más que eso. Pero no te dejes engañar. El congregar entre cuatro paredes y un techo no te hace a ti salvo. Entiéndelo. Es tu comunión con Dios y tu vida en santidad la que te mantiene perseverando en la fe para salvación. No es un techo, no son cuatro paredes, no es un super ungido, dueño de la verdad. No. La única verdad es Jesucristo. Y el trabajo del predicador es expresarte esa verdad. Y si tú quieres aprender más, tú tienes todo el derecho de decidir con quién aprender. El hermano Juan enseña un poco mejor. El hermano Pedro enseña un poco más. Tú eliges. Siempre y cuando elijas bien a buenos siervos de Dios, tú no estás en pecado. Ahora, la mayoría elige mal. Elige a falsos ministros, a falsas pastoras, falsos apóstoles, falsos profetas. Bueno, ese es otro tema. Pero aquí estamos hablando de buenos ministros, de siervos de Dios. Mientras sea un siervo de Dios que te hable sobre Jesucristo, tú puedes escucharlo en tu congregación, en la congregación de otro o online, como estás haciendo ahora. Y no estarás en pecado. Jamás. Jamás. Hasta aquí la reflexión. Si te gustó,
y quieres aprender más, te invito a ver al canal Misionero Juan Zapata y vas a aprender doctrina de Jesucristo que te van a ayudar a madurar en la fe y como ya sabes, es totalmente gratis, no tienes que pagar. Como muchas de las congregaciones que te obligan a congregar y después te obligan a tomar un seminario porque tú tienes que pagar la inscripción, pagar los papeles, pagar los materiales y ellos llevan ganancias y encima te enseñan mal. No todos, pero la mayoría. Aquí no, aquí tú aprendes doctrina bíblica y gratis. Y gratis. No enseñamos diezmo porque el diezmo no está vigente. Pero si quieres ayudar a la obra y dar tu ofrenda de amor, te invito a que te comuniques al privado. También los likes, compartir los videos, los regalos son de gran bendición. Gracias por estar aquí y congrega en un lugar donde tú veas que se enseña la verdad, ya sea físicamente o vía online. Pero escucha la palabra de Dios.